Este mensaje se llama Emociones Ardientes. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos estudiando un poco más a detalle cuáles son estas obras de la carne que se oponen o van en contra del Espíritu. Número 9. Los celos. Los celos son concretamente una emoción, pero regularmente son una emoción compleja que se manifiesta de diversas maneras. Los celos son una emoción que surge cuando una persona siente que su relación, posesión o estatus está siendo amenazada o compartida con alguien más. Esta definición es la que encontramos en el caso de parejas, pero en la Biblia los celos no se refieren a celarse entre pareja, sino que los celos en la Biblia se refieren principalmente a la envidia. Lo podemos ver en Santiago capítulo 3 del versículo 14 al 16. Dice: Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice aquí: pero si tienes celos amargos. La palabra celos es griego celos, que quiere decir calor, celos en sentido favorable, porque existe un celo que es bueno, y es el celo que se le acredita en algunas ocasiones a Dios. Tenemos que aclarar que este no es un defecto, sino que es un celo que nace por las cosas santas. Por ejemplo, cuando se falta el respeto al nombre de Jesús, cuando se usa la palabra de Dios para robar a la gente. Cuando tú sientes esa molestia al ver cosas como estas, ese es el celo que aprueba Dios, o el celo favorable que encontramos en esta definición. Pero dentro de esta definición encontramos también otro tipo de celo, que es en sentido desfavorable, quiere decir ardor, y es el celo de un esposo o un enemigo, quiere decir malicia, solicitud, envidia, hervor, celo. Esta palabra celo proviene de seo y quiere decir estar caliente o hervir, ferviente o fervoroso. La palabra celo en el sentido negativo siempre se refiere a la envidia, como por ejemplo en este mismo pasaje, que lo podemos leer de la siguiente manera: Pero si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubras la verdad con jactancias y mentiras. Aquí encontramos una característica notable de los celos o las envidias, y es que nacen, provienen y se quedan en el corazón. Ya lo hemos visto muchas veces, como dijo Isaías: el corazón es perverso y engañoso. Siempre que te fíes de tu corazón tienes que tener cuidado, porque puede dar como resultado esto, envidias, y no solo esto, sino al punto de arder en envidia. Y cuando una persona está en esta situación, debes de tener mucho cuidado, ya que puede actuar de una manera muy arrebatada y hacer daños irreversibles en las personas. Existen muchos casos de asesinatos por celos, tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. También hombres que matan a otros hombres porque esos celos, ese corazón, los hacen sospechar que están tratando de robarles, quitarles, o sienten que amenazan sus relaciones o sus intereses. E igual, también mujeres que sospechan de otras y terminan matándolas. Por lo tanto, checar nuestro corazón que no esté lleno de celos o envidias es algo que deberíamos de hacer continuamente para evitar algún inconveniente en nuestras relaciones. Continúa diciendo que si tienes celos o envidias y ambiciones egoístas en el corazón, lo mejor es que no encubras la verdad con jactancias y mentiras, y aquí encontramos más características sobre los celos. Normalmente, las personas que tienen celos o envidia acostumbran a encubrirlos con jactancias, o sea, gloriándose de no tenerlos o algo que no tienen. Por ejemplo, cuando dicen: a mí me vale si tú me engañas, no sabes lo que te pierdes, yo valgo mucho y quien va a salir perdiendo eres tú. Estas jactancias son derivadas de los celos en pareja, pero nacen jactancias también en los celos o envidia que aparece al ver a alguien ser mejor que tú o ver que da mejores resultados que tú, y comienzas a jactarte de ser mejor que todo lo que la otra persona pueda ofrecer.
Y una característica más muy importante, los celos o las envidias siempre están acompañadas o encubiertos por las mentiras. No sé si a ti en alguna ocasión te ha tocado estar en una relación donde predominan los celos. Regularmente las personas que tienen estos celos se comienzan a obsesionar y con tal de alimentar esa obsesión y saber o descubrir algo, comienzan a mentirte y a decirte y asegurarte cosas que no han pasado, que son mentiras y solamente te lo dicen tratando de hacerte caer en una trampa. Yo era así. Le inventaba un montón de cosas a mis exparejas esperando atinar algo y sacarles una información que ni siquiera existía, y a base de eso mis relaciones pasadas fracasaron. Pero es muy cierto que donde hay celos predominan también las mentiras. Continúa diciendo Santiago que los celos, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Y aquí tenemos más características sobre los celos. Los celos, la envidia, el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. No provienen de Dios y lo podemos ver en que son cosas diseñadas para destruir y no para edificar. Destruyen personas, relaciones, reputaciones, destruyen negocios, hogares, iglesias, familias y todo aquello con lo cual el hombre se sienta amenazado de poder ser superado o algo que cree que se le puede arrebatar. Estas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, porque como ya lo vimos, siempre guardan perversidad y lo único que consiguen es destruir, corromper, dañar. Continúa diciendo Santiago que donde hay celos o envidias y ambiciones egoístas, también habrá contención y toda clase de maldad. Hay contención porque siempre estás peleando, ya sea con tu pareja, con tus rivales de trabajo, con quien sospeches o con quien sea que se te atraviese, ya que al estar de esta manera pierdes el orden de tu vida, cambias de humor y te conviertes en una persona sumamente desconfiada e insegura de ti mismo. Hay perturbación porque todo el tiempo estás maquilando, estás pensando, estás ideando cosas que ni siquiera pasan. Cuando yo fumaba cristal, estos celos eran un tormento horrible, ya que el efecto de la droga me hacía ver cosas donde no las sabía. Estaba con mi pareja, le sonaba el celular por cualquier cosa y mi cabeza comenzaba a imaginar miles de cosas. Ni siquiera sabía quién o por qué le había sonado el teléfono y yo ya estaba enojadísimo. Me salía de la casa y esa perturbación y el efecto de la droga me hacían ver a mi expareja subida en motos o en carros y me regresaba a buscarla y ella ni siquiera se había movido de su casa y aún viendo que estaba ahí comenzaba a agredirla o a pelear. Esos celos, esa perturbación se convirtió en un trauma tanto para mí como para ella y posteriormente todo terminó convirtiéndose en maldad, ya que al estar obsesionado, pensando que me estaba engañando, yo hacía lo mismo como un desquite y terminamos odiándonos el uno al otro y haciéndonos daño. Por lo tanto, el día de hoy, nosotros que sabemos que los celos y las envidias no provienen de Dios, aprendamos a vivir de manera correcta, pensar y sentir de manera adecuada. Romanos capítulo 13, versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Una vez que has llegado a Jesucristo, tienes que dejar de participar en estas cosas. Y las características de los celos, que son la inseguridad, ese sentimiento de duda o inestabilidad en tus relaciones, el miedo a la pérdida de algo o alguien que ni siquiera te pertenece, la comparación con otros, el sentimiento de inferioridad, la manipulación, el deseo de tener todo controlado y a las personas controladas, la ira, la obsesión, tendrán que desaparecer, ya que si has recibido a Jesucristo como tu único Salvador y Dueño, tu vida ya no es tu vida, sino de Él, y cualquier ofensa que se te haga ya no es para ti, sino para Él, y entender eso es darle fin a cualquier mala emoción, ya sea de celos o de ira. No tienes por qué llegar al punto de dejar que los celos controlen tu vida. La solución más práctica es el temor a Dios, porque cuando tú estás consciente de que tu compromiso es primeramente con Dios y después con las personas, actúa siempre de manera debida, teniendo bien en claro que fallar significa fallar a Dios primeramente y después a las personas. El gran problema es estar o relacionarte con alguien que no tiene temor de Dios.
porque regularmente viven haciendo lo que se les da la gana, pues no hay nada que temer, nada que perder, nada que respetar. En cualquier momento las pasiones seducen a la persona y puede fallar. Así que si estás con una persona que está conociendo a Dios, se está esforzando por seguirlo, confía en ella. Si saluda a los demás hermanos, les sonríe, platica con ellos o pasa tiempo con ellos, no tienes nada de qué preocuparte, ya que si van en el mismo sentido y tienen ese temor a Dios, no van a fallarte. Deja que sea quien es, que sea como es, y evita contaminar tu relación y tu corazón con algo como los celos. Y aun si llegara a fallar, tienes que tener claro que antes que a ti, la ofensa es para Dios. Y si tú tienes conocimiento de Dios, sabes que esa ofensa no quedará volando en el aire. Los celos, la envidia, son la razón por la que el diablo fue expulsado del cielo. Son la razón por la que Caín mató a Abel, y pueden ser la razón por la que tú te condenes al infierno. Así que, ¿qué es lo que decides hoy? ¿Emociones equilibradas o emociones hirviendo en envidia? Vamos a orar. Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, te damos gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas. Te ruego en el nombre de Jesús que nos permita ser libres de todas estas malas emociones que lo único que producen en nuestras vidas es destrucción. Ayúdanos a confiar en ti y a conocerte para quitar de nosotros toda clase de inseguridad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Bendiciones.